dice que no hay sombra, no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, no hay, pero ni siquiera un milímetro, un grado el Señor es el mismo. Es inamovible, hermano. Es tan poderoso como en el ayer, ahora y siempre. Es amoroso como ayer, hoy y siempre. Es justo como ayer, hoy y siempre, hermano. Su naturaleza es incambiable, hermano. Es inamovible. Esa es la naturaleza de Dios. Por eso él no puede ser malo, porque Él es bueno. Esa es su naturaleza. Él es justo. Él no es injusto, hermano. Esa es su naturaleza, ¿verdad? Cuando yo veo eso, hermano, digo, wow, Señor, gracias, porque nos has amado con... El amor de Dios no se compara con el amor de una madre. ¿Verdad? A nuestras madres las amamos y les celebramos a veces un día, ¿verdad? Y se compara el amor de una madre con muchas cosas buenas, pero el amor de Dios sobrepasa todo ello, hermano. Mire que Dios nos tiene paciencia que ni nuestra propia madre aguanta. La madre más amorosa se le acaba la paciencia, pero Dios ha sido paciente con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, cuando nosotros vemos los atributos de Dios, las virtudes de Dios, uno se queda, de verdad, sorprendido. Qué Dios tan maravilloso el que tenemos. Así que esta noche yo quiero recordarte con este canto que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor. El mismo de ayer, no ha cambiado en nada tu poder. Todo empieza, luego acaba, pero tú nunca jamás. El cielo azul se torna gris, las hojas verdes se secarán. La hierba crece, luego muere y la vida ya pasó. Pero tú eres el mismo de ayer, no ha cambiado en nada tu poder. El que cabalga en querubines sobre los cielos, tú eres Señor. Porque tú eres el mismo de ayer, no ha cambiado en nada tu poder. El que cabalga en querubines sobre los cielos, tú eres Señor. Eres el Dios que tenemos, mi hermano. El Dios que tiene todo el control de las cosas. No es el enemigo, Él tiene el control, mi hermano. Tú eres el mismo de ayer, no ha cambiado en nada tu poder. Todo empieza, luego acaba, pero tú nunca jamás, Señor. El cielo azul se torna gris, las hojas verdes se secarán. La hierba crece, luego muere y la vida ya pasó. Pero tú eres el mismo de ayer, no ha cambiado en nada tu poder. El que cabalga en querubines sobre los cielos, tú eres Señor.
quiero adorarte, poséeme, oh Dios, porque tú eres el mismo de ayer. No ha cambiado en nada tu poder, el que cabalga en querubines sobre los cielos, tú eres Señor. Él siempre tiene el control, mi hermano. Él tiene el control, iglesia. Todas las cosas están sujetas a Él. Todo lo sujetó el Padre a sus pies. Todo. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Por eso esta noche yo quiero recordarte también con esta parábola. Hay una parábola que el Señor le dejó a sus discípulos de tarea. Y luego se las enseñó porque sabe que yo un día le dije, Señor, si tus discípulos les costaba entenderte, ay, Señor, ¿a dónde quedo yo? Dice en una ocasión, en Lucas, en el último capítulo de Lucas, en el verso 45, dice, y Jesús les abrió el entendimiento, dice. Hermano, ahora entiendo yo por qué la gente que no tiene a Cristo, cómo le cuesta, hermano. Si nos cuesta a nosotros a veces, hermano, cuánto más a ellos. Por eso tengámosles paciencia, sigámosles dando los tratados, hermano. Aunque los rompan ahí, aunque se enojen, sigamos, porque un día tuvieron paciencia con nosotros. Yo me acuerdo, hermano, yo me acuerdo quién me predicó de Cristo. A ver, ¿alguien se acuerda quién le habló de Jesús? Algunos, ¿verdad? Sus padres, ¿verdad? Qué bonito. Yo no tuve ese privilegio, ¿verdad? Yo crecí con mis abuelos y eran más católicos, hermano, que usted no tiene idea. Me hacían caminar como cangrejo. Cuando entraba a la basílica de Esquipulas, mi abuelita me decía, tenés que irte para atrás, me decía, no le des la espalda, me decía. Y yo era un niño, hermano. Y ahí saliendo yo, ¿cuántos conocen Esquipulas? Allá cerca va Pastor Portillo, de Zacapa, en Chiquimula. Y yo me acuerdo muy bien, pero ¿sabe qué ignorante estaba yo? Al igual que mis abuelos, pero Dios tuvo misericordia. Y alguien tuvo paciencia conmigo, fue el Señor. Siempre me mandó a uno, me mandó a otro y me mandó a otro, hasta que finalmente uno dio en el clavo y me dijo, mira, si has probado todo y todo te ha fallado, solamente te falta probar a Jesús. Si Él te falla, me dijo, yo te acompaño y nos tiramos juntos, yo te acompaño, nos tiramos en este precipicio. Y yo no, eso me desubicó, hermano, de lo que yo iba a hacer. Y pasando por una iglesia, la iglesia de Dios, Evangelio Completo, le dicen allá. Ahí estaban los hermanos cantando, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Y qué cree, hermano? Ese canto penetró como flecha, Pastor Portillo, en mi corazón. Y empecé a caminar como que alguien me tiró una cuerda. Ahora entiendo por qué dice la palabra que con cuerdas de amor, ¿verdad? El Señor nos enlazó, sí, nos tiró la cuerda y pero cuerdas de amor, no de esas cuerdas con los chivos, ¿verdad? No, de amor, hermano. Y entonces cuando sentí yo ya estaba en la iglesia, ahí le entregué mi corazón a Cristo, hermano. Y desde entonces yo soy feliz, hermano. No me hace falta nada porque ya lo tengo todo con Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Por eso este canto que viene a continuación es una parábola, la parábola del sembrador. Amén. Y ellos no la entendían hasta que Jesús tuvo que explicarles, decirles, miren, es así, esta parábola significa esto. Y bueno, como dijo el hermano Jorge, vamos a ponerle música a esta parábola. Entonces, vamos a ponerle, perdón, vamos a ponerle al sembrador esta
gracias, Señor. Esta noche dile gracias, Señor, por aquel que me habló de ti, que me habló de Cristo. Bendícelo donde quiera que esté. En aquel día saliste de la casa y te sentaste junto al mar, mientras la gente juntabas en la playa queriendo oírte hablar. Entrando pues en la barca te sentaste y comenzaste así a hablar muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla junto al camino cayó. Vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra, y salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Qué triste la historia de esas semillas. En el camino las aves la comieron, y entre las piedras no hubo suficiente profundidad, y los afanes lo destruyeron. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, y fueron esos espinos que al final la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 30, a 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. ¿A cuánto les dio la vida el Señor? Ya estábamos a punto, hermano, a punto estábamos de claudicar en esta vida, cuando de pronto aparece el pastor de pastores, que dejó 99 y se fue por nosotros. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. Gracias, Señor. Solo fue por tu gracia, por gracia fue, por amor, por misericordia, las tres virtudes de Dios. Amén. Y entre los espinos, solo fue por tu gracia y por tu amor, por tu misericordia, que no caí en el camino en pedregales y entre los espinos. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. Gracias, Señor, porque en mi vida has sido tú el sembrador, el que me dio la vida. Gracias, Señor, te damos. Dile gracias, Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias por la vida que me diste, Señor. Desde la cruz me diste vida, Señor. Desde esa cruz pesada,
pesada por el pecado. No era el madero, hermano. El peso no era el madero, era el pecado de nosotros. Y Él lo llevó. Ninguno de nosotros hubiésemos sido capaces de cargar con ese peso. Solamente Él. Así que esta noche yo quiero que te pongas de pie, porque Él ya nos dio la victoria. Dile al que está a tu lado, Él ya te dio la victoria. En medio de los problemas, en medio de las adversidades que estés pasando, Dios ya te dio la victoria, mi hermano. Por eso dice que somos más que vencedores. Y fíjese que yo me ponía a analizar por qué no somos vencedores. Simple y sencillamente porque nosotros no fuimos los que peleamos la batalla en el ring. Fue Él. Y como Él ganó, ya solo nos levantaron la mano a nosotros, ¿verdad? Más que vencedores. Como el boxeador, hermano. Él entra al ring y se da a golpes con el otro, ¿verdad? El adversario. Y recibe uno y recibe otro. Y le tuercen la nariz, se la vuelven a enderezar. Y le cruzan otro en la mandíbula. Y le rompen una costilla. Pero de repente él viene y da un gancho al hígado y lo manda al adversario a la lona. Sale ese boxeador, sale bien golpeado, pero es vencedor. Pero ¿sabe quién es más que vencedor? La esposa. Porque él recibió todos los golpes y ella todo el dinero. ¿Se da cuenta? Así nos pasó a nosotros, hermano. El Señor peleó la batalla, la pelea férrea, hermano, recia, a muerte la peleó el Señor, pero venció. Y por eso somos más, dile que está a tu lado, somos más que vencedores, amén, aleluya. Por eso en esta noche vamos a ir ahí a uno de los evangelios, Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, verso 22. Vamos a ver un pasaje hermoso de la vida de Jesús y de sus discípulos. Amén. Y vamos a leer entonces. Cuando tengan ya todos, pueden decir amén. Dios bendiga a la sierva también. Bendiga a los pastores Portillo, porque son tremendos siervos de Dios. Dios los bendiga y les dé mucha salud, mucho vigor, muchos años aquí para que la obra siga creciendo. Amén. Leemos entonces la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esta palabra que dice: enseguida, Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era a favor, era contrario. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que esta palabra traiga el fruto debido en nuestra vida, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en esta nación y hasta lo último de la tierra donde tu palabra está siendo predicada, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Somos más que vencedores. Amén. Hay cosas que nosotros no podemos ver. Jehová es mi guerrero, dice. ¿Verdad que sí? Hay un salmo que dice que el Señor es el que pelea por nosotros. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos nosotros tan golpeados, verdad? Fíjese, mi hermano, que dice la palabra del Señor acá que Jesús estaba en su agenda de todos los días, predicando y enseñando la palabra.
mostrando el reino de Dios que se había acercado a los hombres. Y en esos capítulos de la vida de nuestro Señor y de los discípulos, Él dice que les dice: suban a la barca, váyanse, adelántense, yo los alcanzaré. Porque ya era tarde, hermano. Los discípulos pensaron: bueno, el Señor nos va a dejar, se va a quedar aquí. Y los hizo, quizá no lo querían dejar, los hizo entrar, hermano. A veces hay que decirle: por favor, subite al carro, por favor. Yo me imagino que el Señor casi que les dijo: vayan, quizá unas 3 veces, ¿verdad? Porque, como les decía, a veces no entendían los discípulos, igual que nosotros muchas veces no entendemos. Por eso el Señor no se cansa de repetirnos: y estas palabras se las repetirás a tus hijos, andando en el camino, al acostarse, al levantarse. ¿Por qué? Porque en la repetición está el aprendizaje, ¿verdad que sí? Los que enseñan, los maestros, ¿cómo se llama? La pedagogía, ¿verdad? Se basa en eso, en la repetición, porque ahí está el aprendizaje. Entonces Jesús los hizo entrar. Eso me da la idea de que no se querían ir los discípulos, y los hizo entrar en la barca. Y dice, les dijo: váyanse a la otra ribera, entre tanto que yo voy a despedir a la multitud. Eran miles de personas, hermano, eran cientos de personas. El pastor Portillo acá le tomará unos 15 minutos tal vez despedirlos a todos ustedes, pero al Señor eran una multitud. ¿Cuánto tiempo se llevó el Señor ahí despidiéndolos? Imagínense, se pasaron los minutos y quizá las horas, y después el Señor se fue a orar aparte, como Él solía hacerlo. Pero tome nota de que todo ese tiempo ya los discípulos van mar adentro, están mar adentro, y adentro del mar está pasando algo. Hay una terrible tormenta, hay un viento contrario que está a punto de voltear esa barca y que los discípulos mueran ahogados. Y a veces, hermano, nosotros en nuestra vida parece que esos vientos se vienen, ¿verdad? Y parece que ya la barca hasta que ya dio vuelta. Pero ¿sabes qué? Algo que yo he llegado a entender es que el Señor tiene el control en medio de las tragedias aún, hermano. Y nosotros no tenemos esa percepción tan extra large, ¿verdad? Para poder contemplar que Dios tiene el control, hermano. ¿Cómo nos cuesta? Y empiezan a ver las preguntas: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? Hermano, han habido casos de hermanos, de pastores, de ministros, de siervos de Dios que ministrando, haciendo la obra de Dios, una tragedia pasa en sus familias. Y ahí surgen esas preguntas: ¿por qué, Señor? Y en realidad la pregunta es muy, muy natural en nosotros, pero la pregunta debería de ser: ¿para qué, Señor? Dice la palabra de Dios que ellos estaban con el viento contrario, la barca estaba azotada, estaba siendo golpeada por las olas. Yo no sé cuántos de ustedes han ido al mar y han estado en mar adentro, y que ustedes vean una tormenta que se empieza a avecinar. Hermanos, eso es algo, no sé ni cómo describirlo, es un horror eso, hermano. A mí me pasó viniendo de la Florida, Pastor Gustavo. Veníamos con un misionero que iba para Brasil en un camión, y ustedes saben que pasando de Luisiana por toda esa parte ahí, el freeway entra por el mar y no hay salidas, hermano. Y eso va sobre el mar y no hay para dónde. Y cuando vamos viendo, hermano, de repente se está formando en el mar un cono así, mire, enorme hasta los cielos. Y uno sentía que venía para acá. Ahí el corazón nos empezó a latir, hermano. Dijimos: Señor, estamos en tus manos. Terrible, hermano. ¿Pueden ustedes imaginarse el miedo, el terror, el pavor de los discípulos? La angustia por querer mantener la barca y mantenerse a salvos.
dijeron, hoy sí vamos a morir. Ellos estaban convencidos totalmente que ese día era su último día. Se habían tomado el último chocolate con pan. Estaban ellos convencidos de eso, de que iban a perecer. Porque dice que a la cuarta vigilia de la noche, mira, aparece Jesús. Pero Jesús viene hacia ellos andando sobre el mar. Aquello que era para ellos su tormento, su angustia y su muerte, para Jesús es simple y sencillamente la carpeta donde Él viene caminando. Y entonces dice que viene a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, mire, el miedo era tan terrible que el miedo te hace ver cosas que no son. Y dice que lo que vieron fue un fantasma. Y gritaron, ¡un fantasma! Ya estamos muertos de plano, dijeron. Sí, imagínense, hermano. Ya estamos muertos porque ya estamos viendo fantasmas. No lograban ver, no lograban. Era muy difícil poder contemplar quién venía ahí andando sobre el mar. No era algo natural, pero ellos no tenían ni idea que era el Señor. Entonces gritaron, ¡un fantasma! Y dieron voces de júbilo, dice. ¿Cómo? ¿Voces de qué? De miedo. Imagínense esos gritos. ¡Ah! Hermano, algo terrible, hermano. Es que yo me los puedo imaginar. Fíjese que conozco una persona que estábamos en un viaje, un amigo, y de repente estábamos durmiendo y de repente se levanta con un tremendo grito y yo asustado a las 3 de la mañana, imagínense, hermano. Y me despertó. ¡Ya! Pero yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego se quedó dormido. Y yo, wow, ¿qué pasó aquí? Y yo así, el corazón a mí, mire, terrible, hermano. Pero eso es, no sé a cuánto les ha pasado eso. Pero hermano, qué tremendo. Esos gritos, hermano, que te sobresaltan y te hacen perder, te sacan de lugar. Algo así está pasando aquí. Y gritaron. Pero enseguida dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dale ese aplauso al Señor. Porque esas palabras siguen, hermano, tienen vida, porque Él es la palabra. Y Él nos sigue diciendo, tened ánimo. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea la prueba por la cual estás pasando ahora mismo, pero ten ánimo, ten ánimo. Yo soy, dice el Señor, no temáis, porque Él está en control. Y dice que llegó, y ustedes ya conocen la historia, Pedro, siempre el atrevido, ¿verdad? Y fue caminando y regresó cargado de la mano del Señor. Ustedes conocen la historia. ¿Sabes qué? Dios tiene el control. ¿Perecieron? No. Pero Él quería darles una lección ese día. Había una lección para ellos ese día. Había una lección que Jesús quería que ellos aprendieran. Y por eso, hermano, las cosas que nos pasan, a veces la pregunta debe ser, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Es feo de preguntarlo de esa manera, ¿verdad? Como que tiene más consuelo. ¿Por qué? Porque sale ahí la frustración. Pero es mejor decir, ¿para qué? Y mira, yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Mira, en el Salmo 73, yo le llamo a esto el espejo del cristiano. Porque este salmo nos describe a nosotros tal cual somos, hermano. Mira lo que dice este Salmo 73. Vamos a leer algunos versículos, no todo el Salmo, pero sí vamos a leer algunos versículos
en referencia a lo que quiero que esta noche aprendamos acerca de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Mira, empieza el salmista diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué razón? Porque tuve envidia ¿de quiénes? De los arrogantes. ¿Viendo qué? ¿Qué veían ellos? Que eran prósperos, hermano. Mira, aquí el salmista dice que a punto estuvo de caer de la gracia, llamémoslo así. A punto estuvo de abandonar los principios. A punto estuvo de dejar la fe. A punto estuvo de abandonar y dejarlo todo. No, ya no quiero nada con Dios. Hubo un profeta, ¿verdad?, que dijo: yo ya no quiero nada contigo, Señor, porque solo problemas tengo. Me quieren matar. ¿Recuerdan quién dijo esas palabras? ¿Qué profeta dijo eso? Jeremías. Pero hay un fuego dentro de mí que arde. Aunque nos vengan los golpes, hermano, ahí estamos, ¿verdad? Ahí seguimos. ¿Por qué? Porque hay un fuego que arde por el Señor. Pero mire que hay muchos no han corrido con esa misma, no suerte, sino que esa decisión que tomaron. Abandonaron todo un día. Dijeron: pastor Portillo, ya no más. No quiero más privilegio, ya no quiero venir más. Bye, bye, me voy. Mucha gente se ha apartado de Dios, frustrados. Miren la frustración de este hombre. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos, de los impíos. Y mira, dice: porque no tienen congojas por su muerte. Como que no les duele nada, hermano. Parece que fueran más fuertes que nosotros. Pareciera. Dice: no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Porque dice: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Oye, parece que le va bien al impío entonces, ¿verdad? Pareciera que como que tiene más cuenta irse al otro bando que estar en el camino angosto. Pareciera, ¿verdad? Él está viendo eso, dice, él está comparando, el salmista está comparando y dice: ellos no tienen congojas, todo lo que quieren lo hacen, lo logran, hasta los apetitos del corazón, sus más exigentes antojos los tienen. Y yo que oro y ora y ora y ora y ora. ¿Y a qué hora, Señor? Oro y oro y oro y ayuno, vengo, estoy temprano, sirvo en la iglesia, estoy aquí en las conferencias, estoy aquí, estoy allá. Y Señor, ¿cuándo? Y estos impíos al otro día ya tienen lo que querían. Parece que es frustrante, ¿verdad? Y entonces, mire, sigue diciendo: logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mira, qué cosa más terrible, hermano. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de la religión, dicen, porque para ellos creen que esto es religión, pero esto no es religión. Pero para ellos eso es lo que creen que es. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie. Entonces se ven fortalecidos, se ve una gente próspera, se ve que una gente que no tienen absolutamente ninguna debilidad. Entonces el salmista está contemplando esto, está viendo. Y mira, sigue diciendo,
dice en el verso 12, dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hasta ricos son los tremendos estos, miren. Y nosotros, mire, quieren hacer ellos un evento, un concierto en cualquier lugar, lo hacen con millones y millones de equipos sofisticados. Llegan los cantantes cobrando millones de dólares y se llevan millones de dólares. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta hacer algo, hermano? ¿Cómo nos cuesta para predicar la palabra? Porque hay que pedir permiso a la ciudad, hay que hacer esto, hay que comprar aquello, hay que alquilar, hay que hacer tantas cosas, hermano. Y uno dice: Señor, parece que hay una frustración, ¿verdad? En la adversidad, hermano, el viento contrario, hermano, se levanta precisamente para que tú y yo terminemos ahogados. El viento contrario es eso. Es una prueba. El enemigo viene como turbión, porque él le pide permiso a Dios. Pero como Dios tiene el control, no tocarás su vida, le dijo. Toca todo lo que tiene, le dijo con Job, pero su vida no la vas a tocar. Y no pudo tocar su vida. Y todos ustedes saben la historia de Job. Entonces, mi hermano, y viene y dice, verdaderamente, aquí se refleja la frustración del salmista. Mira, dice: sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces en el verso 13, ahí sí saca él su frustración y dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Oye, esas palabras dan miedo, hermano. Esa palabra da miedo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado. ¿A qué hora? Todo el día, hermano. Y castigado, dice, todas las mañanas. Eso me recuerda cuando yo iba a la escuela, hermano. Había un compañero que yo no sé en qué casa vivía, hermano, pero todos los días la maestra lo ponía ahí. Se me sienta, se me pone de rodillas y ahí estaba. Tenía que castigarlo, hermano, porque habían niños pero terribles, que había que ponerles un castigo fuerte. Aquí no se hace, ¿verdad? Pero mire, no nos hizo daño ese castigo. Al contrario, nos ayudó. Y cuando nosotros mirábamos el castigo, no nos portábamos bien, ¿verdad? Bien portaditos, hermano, ¿verdad? Entonces el salmista dice que él ha sido azotado todo el día, y aquellos dicen que no son azotados. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ay, hermano. Dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, o sea, cuando él meditó en esto, fue duro trabajo para mí, dice. ¿Sabes por qué? Porque lo que nosotros hacemos es empezar a pensar. Y no se trata de pensar, se trata de orar. Tenemos que orar cuando la cosa está recia. Y también cuando ha pasado, hay que seguir orando en todo tiempo, dice la palabra, ¿verdad? No dar tregua, porque el enemigo no da tregua. Entonces nosotros también tenemos que ser perseverantes y unánimes en el mismo sentir. Entonces el cristiano muchas veces, hermano, su casa, vamos a decirlo así, es socavada porque no hay consistencia. No hay consistencia ni hay insistencia. Tenemos que ser insistentes en todo tiempo. Amén. Entonces el salmista dice: fue duro trabajo para mí hasta que entrando
¿A dónde entró? En el santuario de Dios. El problema, la prueba, la dificultad, todas esas cosas que vienen a nuestra vida, hermano, porque vienen. La Biblia es clara, dice que nos cubramos con toda la armadura de Dios, dice Efesios 6, ¿verdad? Dice, para resistir en el día malo, porque viene el día malo, para resistir los dardos del enemigo. Entonces tenemos que cubrirnos, hermano, con esa coraza, con esa armadura de Dios, desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque estamos en un constante, en una constante batalla todos los días. Entonces, cuando vienen esos problemas, esas situaciones, esas necesidades, esas enfermedades, esas tragedias, Dios está esperando que tú y yo asumamos la actitud correcta. Dile al que está a tu lado, asumamos la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud que nosotros vamos a asumir en medio de la situación? Asumamos la actitud correcta. Dios no está pensando matarnos. Dios está esperando que actuemos, que asumamos la actitud que Él espera. Amén. En medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Él solo nos está probando, Él solo está viendo cuánto le amamos. Él lo único que quiere es elevarnos a otro nivel espiritual. A eso nos lleva la prueba. Entonces, dice el salmista, dice, hasta que fue duro trabajo para mí. Él no podía entender por qué a aquellos les va bien y a nosotros no nos va tan bien a veces, ¿verdad? Y dice, fue duro para mí entender eso, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mira, entonces, ¿cuál es el lugar que nosotros tenemos que estar? Acudir al santuario de Dios, es decir, a la presencia de Dios, porque ahora nosotros ya somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, en el momento, mi hermano, antes había que ir hasta Jerusalén, y cada año tenían que ir los judíos de las demás tribus a adorar a Dios a Jerusalén, tenían que ir hasta Jerusalén. Por eso aquella mujer le dijo, ustedes adoran a Dios, los judíos dicen que en Jerusalén nuestros padres adoraron en este monte. Había una discusión ahí entre que no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Y resulta, mi hermano, que tenían que ir hasta Jerusalén, pero ahora nosotros no tenemos que ir hasta allá. Qué bueno si puedes ir, hermano. Qué bueno si puedes ir y visitar esa tierra hermosa donde el Señor, nuestro buen Dios, nació, creció y difundió ese hermoso evangelio que hoy gozamos nosotros, amén. Pero ya no tienes que ir hasta Jerusalén. Ahora solo tienes que doblar tus rodillas y decirle, Padre, aquí estoy, te adoro, te alabo, te bendigo, eres mi Dios, eres mi fuerza, eres mi fortaleza. Y mi hermano, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ahí vino el Espíritu de Dios y empezó a mostrarle por qué ellos son prósperos, entre comillas. Y dice, mira, sigamos leyendo, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ay, van lentamente deslizándose, es poco a poco. En deslizaderos los has puesto, en asolamientos los harás caer. Ay, hermano, yo no quiero eso. Si tener éxito en el mundo, si para tener éxito en el mundo tengo que ser puesto en un deslizadero por Dios y un asolamiento, yo prefiero no tener éxito. Amén. Los harás caer en asolamientos, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mira,
se van a desvanecer, hermano. Todo eso, todo ese éxito, toda esa maravilla se va a desvanecer. Pero los que creemos, los que confiamos en el Señor, dice que seremos redimidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Dale un aplauso al Señor. Y ya para ir aterrizando, el verso 21, mira lo que dice: se llenó de amargura mi alma. Hermano, qué tremenda cosa. Mira lo que el enemigo quiere hacernos. Cuando los problemas han venido, cuando las frustraciones están ahí, a la puerta de la casa, lo que el enemigo quiere es que nos llenemos de amargura. Dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía, ¿qué cosa? Punzadas. Hasta un derrame cerebral le iba a dar y un paro cardíaco. Le empezó a punzar el corazón, le empezó a doler de la angustia, hermano, del estrés, porque se sentía desprotegido, frustrado. Le dolía el corazón, punzadas. Ay, hermano. Estaba a punto de darle un, ¿cómo dicen en inglés? Stroke, algo así. Stroke. Eso estaba a punto de darle. Mira, hermano, aquí dice: en mi corazón sentía punzadas. ¿Qué le ha dicho a usted el doctor cuando sienta eso? ¿Qué? Rápido, 2 aspirinas, ¿verdad? Y váyase al doctor rápido. ¿Por qué? Porque está anunciando un paro cardíaco. Eso sintió, mire, hasta enfermo paró el salmista. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, mire cómo habla, que no entendía. Ay, hermano, dile: Señor, dame entendimiento. Ayúdame a entender la situación, a entender que eres tú, Señor, que no es el enemigo, eres tú el que está en control. ¿Por qué no te pones de pie? Él tiene el control.